grande no hace falta. Abrazamos sus rodillas, le pedimos que tome aire y cuando suelta simplemente nos sentamos. ¿Sí? Ese primer momento, si la persona es como yo o es mucho más grande que nosotros, cuesta. Es el envión, luego ya no cuesta más. Entonces le pedimos que nos ayude levantando su cadera. El siguiente movimiento, separamos del suelo su cadera, dejamos nuestras rodillas debajo, bien debajo de la cadera, y le pedimos que estire una pierna, que traiga una pierna hacia nosotros. Le pedimos que traiga la otra. Y nos echamos hacia atrás. ¿Sí? Esto no pesa nada. Qué guay. Porque estamos contrapesándonos entre ellos y nosotros. ¿Sí? Se abre bien la espalda. Y después la bajamos. Aquí para bajarla sí cuesta un poco más, a lo mejor separar las rodillas y la dejamos